Todos ya saben lo que pensamos a estas alturas sobre Shovel Knight. Por eso, espero que nadie nos culpe por la expectación que le teníamos a este juego. Pero, sin desdeñarlo lo más mínimo, creo que no se debe buscar aquí un nuevo capítulo del héroe excavador, ya que lo que más he sentido con este Cyber Shadow es la pasión, el mimo y a veces la inexperiencia del proyecto de un fan, a pesar de que se note la mano de Jack Club Games en todo sentido. Esta aventura comienza en las ruinas de una ciudad futurista destruida por una enorme explosión, donde un guerrero conocido como Sombra es liberado por un pequeño robot, y tras una pequeña introducción de nuestro personaje, nos dicen que debemos ponernos en acción, pero sin tener ni un objetivo claro, ni explicándonos qué puede hacer nuestro ninja. Entonces descubrimos que los únicos controles son la cruceta o el stick para movernos y dos botones, uno para saltar y otro para golpear con la espada hacia adelante, y entiendes al momento qué tipo de videojuego es este. En este arcade de acción plataformera, nuestra misión es encontrar a los miembros restantes de nuestro clan, no sin antes atravesar extensos niveles llenos de obstáculos, pensados para mermar nuestra vida y condicionarnos a pensar muy bien nuestro siguiente movimiento. Nuestra katana acaba de un solo golpe con la mayoría de enemigos, pero estos tienen patrones variados para atacar y moverse, que debemos aprender para derrotarlos sin que nos golpeen, algo que buscaremos en la mayoría de ocasiones para avanzar con garantías. Pero también tendremos algunas ayudas, como los puntos de guardado, situados a cierta distancia unos de otros, las expansiones que aumentan nuestras barras de vida y espíritu, muchas de ellas en salas ocultas, y algunas mejoras temporales que nos dan ventajas jugables, como aumentar nuestro alcance, tener una cobertura móvil o reponer nuestra energía espiritual. Estos objetos tendrán un número de golpes que podemos recibir antes de romperse, así que los podremos usar todo lo que queramos si somos lo bastante hábiles, aunque también existen ítems de este estilo a los que podremos acceder mediante los amigos de Shovel Knight en la versión de Nintendo Switch. Adicionalmente, recogeremos dinero por los escenarios que podremos invertir en los puntos de guardado para reponer el estado de nuestro personaje y obtener algún power-up siempre que pasemos por ellos. Esto hace que nos podamos quedar sin esta posibilidad en ciertos momentos del juego si nos ponemos a gastar a lo loco en las primeras fases, así que no nos hará daño ser un poco ahorrativos si no necesitamos alguna de estas cosas. Finalmente, Sombra irá aprendiendo nuevas habilidades permanentes conforme liberemos a nuestros compañeros de sus prisiones, permitiéndonos lanzar proyectiles, escalar por paredes o hacer un parry que devuelva los ataques enemigos, entre otros efectos que gastan en muchos casos la ya citada barra de espíritu. Estos poderes no son realmente una ayuda para nosotros, sino que forman parte intrínseca de la progresión de los niveles, que están pensados en primer lugar para que aprendas a dominar estas herramientas, y después intercalando varios desafíos que exigen usarlas con criterio si queremos avanzar, sobre todo en las últimas fases y en los jefes finales, que están muy dirigidos a vencerse con tácticas u objetos concretos. Esto conforma un juego que retuerce su diseño de niveles tanto como su nivel de exigencia, haciendo que el prueba y error, junto a la agilidad visual y mental para evitar los obstáculos, estén a la orden del día, pero suponiendo una enorme gratificación personal al superar los retos que salen al paso, o al ejecutar ciertos movimientos por la precisión que requieren. Aunque por el contrario, los tipos de desafíos no cambian demasiado a medida que el juego avanza, y sobre el final se repiten muchos ciertos enemigos o situaciones, a pesar de que se crean ciertas variantes que nos mantendrán muy pendientes de qué vendrá después. Pero el principal problema de este diseño es que el control no siempre responde perfectamente, haciéndose impreciso sobre todo en los momentos donde usamos nuestro arsenal de movimientos. El juego busca tanto el asemejarse a los clásicos que mantiene el esquema de cruceta y dos botones todo el tiempo.
con una ligera excepción, y las habilidades se ejecutan mediante combinaciones de botones contextuales, lo que consigue que varios comandos se confundan unos con otros o no se reconozcan, lo que añade un factor de aleatoriedad que podría haberse subsanado utilizando otros botones del mando o del teclado. La estructura también es un aspecto que podrá hacer arquear una ceja a más de uno. Y es que el progreso a través de los niveles es muy lineal, pero el juego carece de un mapa de niveles como tal. En lugar de eso, los puntos de guardado salvan todo nuestro progreso aunque cerremos el juego, y al terminar una fase, aparecerá una terminal que podemos usar para transportarnos al inicio de la mayoría de niveles que hayamos terminado. Es una forma de emular la progresión de los juegos de NES y recreativas, pero también es cierto que tener puntos tan escasos para volver a niveles anteriores perjudica a la rejugabilidad de un título cuya duración oscila entre las 8 y 13 horas dependiendo de nuestra pericia y los secretos que hayamos encontrado. Y eso sin contar una lista de logros que engloba la mayoría de desafíos avanzados para los más fans de la vieja escuela. El apartado técnico, salvando alguna ralentización ocasional, es realmente vistoso y detallado para un juego de 8 bits, con multitud de elementos en cada mapa, muy buenas animaciones y siendo todo muy legible en el fragor de la partida, con la excepción puntual de las barras de estado, que son algo pequeñas en mi opinión. Las cinemáticas son puntuales, pero están muy bien conseguidas, y los enemigos, por su parte, son muy identificables, por lo que sabrás perfectamente qué es lo que hacen después de verlos un par de veces. Pero sus diseños son más amenazantes que carismáticos, así que no esperes recordarlos después de terminar el juego. Algo parecido diría de la música, que sin ser tan memorable como en Shovel Knight, es lo suficientemente pegadiza y distintiva para dar variedad a los entornos más allá del diseño de niveles, y sumando unos logradísimos efectos de sonido. El juego está completamente en castellano. Cyber Shadow cumple lo que se propone, ser un desafío que nos dé la sensación de jugar a los retantes clásicos de la década de los 80, con ciertas concesiones para los jugadores de 2021. Fuera de eso, y comparando con ciertas propuestas similares salidas en el seno del sector independiente, está un peldaño por debajo tanto en el diseño y pulido de su jugabilidad como en el impacto de su propuesta sobre el jugador, habiendo pocas sorpresas que se salgan de lo establecido por los referentes de este estilo de plataformas conocidas por todos. Si te gustan las primeras entregas de Ninja Gaiden o Mega Man, o tienes una paciencia extraordinaria para estos retos espartanos de reflejos y habilidad, estás en el lugar adecuado, a pesar de que a veces la frustración puede imperar por motivos no tan honorables para el camino de la sombra.